Yo nunca creí que el amor de una madre pudiera ser un arma tan afilada. Hasta que me clavó el primer golpe al descubrir que amaba a un hombre. Planeé su fiesta de cumpleaños con el corazón en las manos, soñando con reconciliarnos bajo las luces de Vigo. Pero ella me vetó de mi propia creación y se rió de mí frente a todos. Como si mi existencia fuera un chiste malo en una noche de mariscos y vino. Creía que el mar de Vigo era el único que me ahogaba en secreto, con sus olas grises chocando contra el muelle como mis propios latidos reprimidos. Cada amanecer, mientras el sol trepaba por las colinas verdes de Cies, me despertaba en mi pequeño piso de la calle Arenal, con el olor a sal y a café quemado, preguntándome si algún día podría respirar sin fingir. Mi nombre es Iván. Tengo 32 años. Y en esta ciudad donde el viento del Atlántico azota las mejillas como un reproche constante, he aprendido a esconder mi verdad bajo capas de sonrisas forzadas y silencios que pesan como redes de pesca abandonadas. Todo empezó. O al menos eso me digo ahora. En aquella tarde de julio del 2023. Cuando el calor pegajoso se colaba por las persianas rotas de la casa de mi madre en el barrio de Coya. Ella, Carmen, con sus 58 años que no le pesaban en el cuerpo pero sí en el alma, me llamó para pedirme ayuda con su cumpleaños. Iván. Hijo. Hazme el favor de organizarlo todo. Tú siempre has sido el bueno para estas cosas, dijo con esa voz ronca de fumadora empedernida, mientras removía el caldo de pulpo en la cocina. El vapor subiendo como fantasmas de nuestras peleas pasadas. Yo asentí. Como siempre. Porque negarme a ella era como negarle al mar su sal, imposible. Y al final. Corrosivo. Pero el peso de mi secreto ya me aplastaba. Hacía 2 años que Ricardo y yo nos habíamos conocido en una de esas noches locas en la discoteca Subterfuge, escondida en los sótanos del casco viejo. Él, con su risa que retumbaba como truenos lejanos y sus ojos castaños que prometían refugio, había sido mi salvavidas en un mar de soledades. Ricardo era profesor de historia en el Instituto de Teis. Un tipo alto, de hombros anchos y manos callosas de tanto remar en su kayak por la ría. Venía de una familia de marineros. De esas que en Vigo se enorgullecen de las capturas diarias. Y su acento gallego era como un abrazo áspero, directo, sin adornos. Iván. No puedes seguir viviendo a medias, me decía él en las noches que pasábamos en su ático con vistas al puerto. Cuerpos entrelazados bajo sábanas que olían a él, a sudor y a promesas rotas. Sin embargo, mi madre. Dios. Mi madre era un muro de granito tallado por décadas de viudez y chismes de vecinas. Mi padre se había ido cuando yo tenía 10. Ahogado en un accidente de pesca frente a las islas. Y desde entonces, Carmen había levantado su vida alrededor de mí como si yo fuera el único faro en su tormenta. Eres mi todo, Iván. No me falles, repetía. Y yo, con mi alma partida en 2, le prometía mundos que no podía cumplir. Le ocultaba a Ricardo como se oculta un tesoro pirata, visitas a escondidas, excusas del trabajo extra en la oficina. Yo era contable en una pequeña firma de importaciones de marisco. Y besos robados en los callejones empedrados donde ni el viento podía testigo. Organizar la fiesta fue mi forma retorcida de expiación. Quería demostrarle que, a pesar de todo, era su hijo perfecto. Pasé semanas planeándolo, el salón alquilado en el centro cívico de Coya, con mesas largas cubiertas de manteles blancos y centros de flores silvestres recogidas en los montes de San Simón. Contraté a un catering que prepararía empanada de zamburiñas y caldeirada. Los platos que ella amaba.
Y hasta organicé un grupo de gaitas para que tocaran al atardecer. Cuando el sol tiñera el cielo de rosas y naranjas sobre la ría. Ricardo me ayudaba en secreto. Riendo mientras probábamos vinos en su cocina. Vas a matarla de emoción. Amor. Me decía. Y yo me aferraba a esa ilusión como un náufrago a un tablón. Pero el BKCH a mí ya bullía bajo la superficie. Como la marea que sube lenta pero inexorable en la playa de Samil. Mi madre empezaba a sospechar. Sus preguntas se volvían punzales disfrazados de cariño, ¿y esa amiga tuya? ¿La de las cenas eternas? ¿Cuándo me la presentas? Yo desviaba la mirada hacia la ventana, donde las gaviotas graznaban como acusadoras. Y murmuraba excusas sobre horarios imposibles. En el trabajo. Mis compañeros hombres rudos de Vigo, con bigotes espesos y chistes machistas, me pinchaban con bromas sobre por qué no tienes novia aún. Yo reía. Pero por dentro sangraba. Ricardo era mi refugio. Pero incluso él notaba las grietas, estás pálido. Iván. Esto te está comiendo vivo. Una noche. Después de una discusión con ella por teléfono, trae a una chica decente a la fiesta. Iván. No quiero solteros raros. Me derrumbé en los brazos de Ricardo. Estábamos en su cama. El ventilador zumbando como un insecto enfadado. Y le confesé todo, el miedo a perderla. El odio a mí mismo por no poder ser normal. Él me besó la frente. Sus labios salados por el sudor. El amor no se negocia. Iván. Si ella no lo entiende. Quizás no merezca tu sacrificio. Sus palabras eran lógicas. Pero en mi corazón gallego, donde la familia es sangre y raíz, dolían como un vendaval. La semana antes de la fiesta, el DNN llegó a su pico. Mi hermana menor, Laura, que vivía en Madrid con su marido y 2 niños, llamó para confirmar su llegada. Mamá está emocionada. Iván. Dice que has hecho maravillas. Yo forcé una risa. Pero mientras colgaba, vi en el espejo mi rostro demacrado, ojeras como moretones. Labios agrietados por morderlos tanto. Ricardo insistió en que lo acompañara a la fiesta como amigo. Pero yo negué. No aún. No quiero arruinarlo todo. Él suspiró. Su mano en mi rodilla un ancla temblorosa. ¿Y entonces? ¿El día antes? El BIN CLN estalló como una ola traicionera. Estaba en casa de mi madre. Ultimando detalles, las invitaciones con ribetes dorados. La lista de vinos albarinos frescos de las bodegas de Orrosal. Ella entró en mi habitación temporal, donde dormía en el sofá cama. Y encontró mi teléfono vibrando sobre la mesita. La pantalla se iluminó con un mensaje de Ricardo, te echo de menos. Mi vida. Mañana te espero en el puerto para un beso robado. Ella lo leyó antes de que yo pudiera reaccionar. Sus ojos. Esos ojos verdes heredados de mi abuelo pescador. Se endurecieron como el granito de las costas. ¿Qué es esto? ¿Iván? ¿Mi vida? ¿Un hombre? Su voz era un susurro al principio. Pero creció como la marea alta. Yo me quedé paralizado. El corazón martilleando contra las costillas. Intenté explicarlo. Balbuceando sobre amistad profunda. Pero ella ya había visto suficiente. Eres un maricón. ¿Mi hijo? Un degenerado. Las palabras me golpearon como puñetazos.
Y el mundo se tiñó de gris. Ella salió dando un portazo. Y yo me hundí en el suelo. Lágrimas calientes rodando por mis mejillas. Llamé a Ricardo. Sollozando. Y él vino corriendo. Su coche derrapando en la lluvia fina que empezaba a caer sobre Vigo. Aquella noche. En su ático. Me sostuvo mientras yo vomitaba verdades a medias. No vayas a la fiesta. Iván. Déjala sola con su odio. Pero yo. Terco como el mar Cantábrico. Negué. La organicé para ella. No puedo fallarle ahora. Él me miró con esa pena que duele más que la ira. Y me besó. Entonces ve. Pero recuerda, tú vales más que su rechazo. Al día siguiente. El sol brillaba con falsedad sobre la ría. Como si el cielo conspirara para hacer la herida más visible. Llegué al centro cívico temprano. Supervisando las mesas. El olor a marisco fresco impregnando el aire. Los invitados empezaban a llegar, tíos lejanos de Ogrove. Vecinas chismosas de Colla. Primos de Pontevedra. Laura me abrazó. Ajena a todo. Está perfecto. Hermano. Mi madre apareció radiante. Vestida de negro ajustado que disimulaba sus curvas generosas. El pelo teñido de rubio recogido en un moño elegante. Me miró de reojo. Como si yo fuera un mueble fuera de lugar. Y entonces. ¿Lo hizo? Frente a todos. Mientras el grupo de gaitas afinaba. Se volvió hacia Laura y dijo en voz alta, Iván ha hecho un gran trabajo. ¿Verdad? Lástima que no pueda quedarse. No queremos. Complicaciones en una fiesta familiar. El silencio cayó como una red pesada. Los ojos se clavaron en mí. ¿Y ella? Con una sonrisa que era puro veneno. Agregó, vete a casa. Hijo. O mejor. Ve con tus amigos. Aquí no hay sitio para ti. Se rió entonces. Una risa aguda que cortó el aire. Y los demás, Dios. Los demás rieron con ella. Incómodos pero cómplices. Me quedé allí. Paralizado. El mundo reduciéndose a ese salón lleno de humo de cigarrillos y olores traicioneros. El dolor fue un mazazo, primero agudo. Luego sordo. Y finalmente. Un vacío que me succionó. Salí sin una palabra. El sol de Vigo quemándome la piel como si el cielo mismo me escupiera. Corrí hacia el puerto. Donde Ricardo me esperaba en su kayak. Pero yo no pude ni llamarlo. Me senté en un banco. Mirando las olas. Y por primera vez. Odié el mar que me había criado. Los días siguientes fueron un borrón de sal y lágrimas. Como si Vigo entero se hubiera volcado en un diluvio privado solo para mí. Me encerré en mi piso de arenal. Con las cortinas corridas contra la luz traicionera que se colaba por las rendijas. Recordándome que el mundo seguía girando sin piedad. Ricardo venía cada tarde. Trayendo empanadas calientes de la panadería de la esquina y cafés dobles que sabía amargos como mi alma. No puedes seguir así. Iván. Es su pérdida. No la tuya. Me repetía. Su voz un bálsamo áspero mientras me acunaba en el sofá raído. Sus dedos trazando mapas invisibles en mi espalda. Pero el vacío era un pozo sin fondo. Mi madre no llamó. Ni una disculpa. Ni un lo siento. Hijo.
En cambio, los chismes llegaron como gaviotas hambrientas. Laura me escribió un mensaje torpe. Mamá está arrepentida. Pero está enfadada. Dale tiempo. Tiempo. Como si el tiempo pudiera borrar el eco de su risa en aquel salón. O el peso de las miradas que me desollaron vivo. Fui al trabajo. Pero mis números se emborronaban en la pantalla, los clientes. Pescaderos curtidos. Notaban mi distracción y bromeaban. ¿Qué te pasa? ¿Iván? ¿Te dejó la novia? Yo forzaba sonrisas. Pero por dentro, el de Nenen se convertía en una furia sorda. Un fuego lento que lamía las paredes de mi pecho. Ricardo era mi único faro. Aquella semana, me llevó a remar en su kayak por la ría. El agua fría salpicando nuestras caras mientras el sol de agosto nos doraba la piel. Míralo. Iván, el mar no juzga. Solo fluye. Remábamos en silencio al principio. Los remos cortando el agua como cuchillos precisos. Pero luego las palabras brotaron. Le conté todo, como mi padre. Antes de morir. Me había enseñado a atar nudos en las redes. Sus manos grandes cubriendo las mías. Y como yo. Niño. Ya sentía ese tirón extraño hacia los chicos del puerto. Sus cuerpos bronceados y risas roncas. Siempre supe que era diferente. Confesé. La voz ahogada por el chapoteo. Ricardo viró el kayak hacia una cala escondida, donde las rocas se erguían como guardianes mudos. Y eso te hace fuerte. No roto. Tu madre es la que está atrapada en su miedo. Pero el miedo era contagioso. Empecé a cuestionarme todo. ¿Valía la pena Ricardo? Su amor. Tan puro y exigente. ¿Merecía un hombre a medias como yo? Una noche. Después de una cena improvisada de mejillones al vapor y vino tinto de Ribeiro. Nos enzarzamos en una pelea tonta. No puedo presentarte a nadie si ni siquiera mi familia te acepta. Grité. El vaso temblando en mi mano. Él se levantó. Su silueta recortada contra la ventana que daba al puerto iluminado. Entonces, ¿qué soy yo para ti? ¿Un secreto sucio? Sus palabras me cortaron. Y el llanto vino de nuevo. Caliente y humillante. Nos reconciliamos en la cama. Cuerpos chocando con urgencia desesperada. Pero el sexo fue más venganza que ternura, uñas clavadas. Mordidas que dejaban marcas. Como si quisiéramos grabarnos mutuamente en la piel para no olvidar. Mientras tanto, el BKCHAM se extendía como niebla gallega. Mi madre empezó a llamarme. No para pedir perdón, sino para reclamar, Iván. ¿Por qué no vienes a comer? La casa está vacía sin ti. Ignoré las llamadas al principio. Pero la culpa era un anzuelo que me arrastraba de vuelta. Fui una tarde. El cielo plomizo amenazando lluvia. Y la encontré en la cocina. Removiendo un cocido que olía a infancia traicionada. Siéntate. Hijo. Dijo. Sin mirarme. Hablamos de tonterías, el precio del marisco. El tráfico en la autopista AP9. Pero bajo la superficie. La tensión crepitaba. Finalmente. Soltó, aquello en la fiesta. Fue un error. La gente habla. Iván. No quiero que te arruinen la vida con... ¿Eso? ¿Eso? ¿Me llamas, eso, a mí? Respondí. La voz quebrada.
Ella se volvió. Sus ojos húmedos pero duros. Eres mi hijo. Quiero lo mejor para ti. Una familia. Hijos. Una vida normal en Vigo. No. No esto de maricones que nos avergüenza. La palabra otra vez. Como un latigazo. Me levanté. La silla raspando el suelo de baldosa. Mamá. Yo soy esto. Y te quiero igual. Pero ella negó. Cruzando los brazos sobre el pecho. Entonces quédate fuera hasta que lo entiendas. Salí bajo la lluvia que por fin caía, empapándome hasta los huesos. Y caminé horas por las calles de Traversa, donde las luces de los bares parpadeaban como promesas falsas. El turning point llegó en septiembre, cuando el otoño empezó a teñir las hojas de los castaños en el parque de Castrelos. Laura vino de visita con los niños. Y en una cena familiar forzada, mi madre insistió. Todo estalló. Estábamos en el comedor. El mantel de hule salpicado de vino. Cuando mi sobrino pequeño, de 5 años, preguntó inocente, tío Iván, ¿por qué no tienes novia como papá? El silencio fue un vacío asfixiante. Mi madre intervino rápida, ¿por qué tu tío es especial? Prefiere jugar con sus amigos varones. Su tono era juguetón. Pero el veneno goteaba. Laura frunció el ceño. ¿Y yo? Harto de tragar. Exploté. ¿Amigos varones? ¿Quieres decir Ricardo? ¿Mamá? El hombre que amo. El que me hace feliz en esta ciudad que nos ahoga a todos. Las palabras salieron como un torrente. Imparable. Ella palideció. El tenedor cayendo con estrépito. Cállate. No enfrente de los niños. Pero ya era tarde. Laura jadeó. Los niños miraban confundidos. Yo seguí. El dolor convirtiéndose en rabia, organicé tu fiesta para demostrarte que te quería. A pesar de todo. Y tú me vetaste. Te reíste. ¿Eso es amor materno? ¿Humillarme para salvar tu reputación en Coya? Lágrimas rodaban por mi cara. Pero no me detuve. Me has roto. Mamá. Pero no más. Ella se levantó. Temblando. Fuera de mi casa. No eres bienvenido hasta que te cures de esa aberración. Laura intentó mediar. Pero yo ya salía. El corazón un puño en el pecho. Afuera. La noche era fría. El viento ululando desde el Atlántico. Llamé a Ricardo desde un banco en la Plaza de América. Sollozando. Ven. Necesito irme de aquí. Él llegó en minutos. Y nos fuimos a su ático, donde me derrumbé por completo. Esa noche. El vacío me consumió, no comí. No dormí. Solo miré el techo, sintiendo como el mundo se desmoronaba en pedazos irreparables. Los días siguientes fueron Telit. Un limbo gris donde el tiempo se estiraba como chicle. No fui al trabajo, alegando enfermedad. Ricardo me cuidaba como a un niño. Pero sus ojos mostraban el costo, no puedo verte así. Iván. Si no luchas, te pierdo a ti también. Intenté. Dios. Intenté. Caminé por la playa de Rodas. Las dunas susurrando secretos al viento.
Pero cada ola me recordaba su rechazo. Mi madre envió un mensaje a través de Laura: dile que vuelva cuando sea normal. Normal. La palabra me quemaba. En esa oscuridad. Toqué fondo. Una noche. Solo en el piso, Ricardo en una reunión del instituto. Saqué una botella de orujo de las alacenas y bebí hasta que el mundo giró. Pensé en el puente de Rande. En saltar al agua negra. Pero el teléfono vibró, un mensaje de Ricardo. Te amo. Vuelve a mí. Dejé la botella. Y lloré hasta el amanecer. Al día siguiente. Busqué ayuda, un terapeuta en el Centro de Salud Mental de Vigo. Un hombre mayor con acento ourensano que escuchó sin juzgar. El rechazo duele. Iván. Pero es su cárcel. No la tuya. Poco a poco. El Telit cedió a una rabia constructiva. Empecé a salir con Ricardo abiertamente, manos entrelazadas en la Rambla. Besos en el café o Filiote. Los chismes volaron. Pero por primera vez. No me importó. Mi madre. En cambio. Empezó a pagarlo. Laura me contó que bebía más. Que las vecinas murmuraban sobre el hijo perdido. Pero yo no volvía. No aún. El otoño en Vigo es un traidor sutil, días de sol tibio que engañan. Seguidos de aguaceros que barren las calles como confesiones reprimidas. En esas semanas de reconstrucción frágil, yo y Ricardo nos convertimos en una isla mutua. Anclados en rutinas que olían a esperanza salobre. Mañanas de café en su cocina. Con vistas al estuario donde los barcos de carga rugían como bestias marinas. Tardes de paseos por el monte do Castro. Donde las ruinas romanas nos recordaban que las heridas cicatrizan. Aunque dejen cicatrices. Somos más que su odio. Iván. Me decía él. Su mano en la mía mientras subíamos la colina. El viento despeinando su pelo oscuro. Pero el BKCH no se disipa tan fácil, se enraiza. Como el musgo en las fachadas de las casas céntricas. Mi trabajo se resquebrajó, el jefe. Un viejo lobo de mar con bigote canoso. Me llamó a su despacho oliendo a tabaco y fracaso. Iván. Los rumores. Afectan al equipo. ¿Todo bien en casa? Mentí. Claro. Pero el daño estaba hecho. Un compañero. Javi. El más bocazas. Me acorraló en la pausa para café. Oye. ¿Es verdad lo de tú? ¿Amigo? No juzgo. Pero aquí en Vigo. La gente habla. Su tono era solidario. Pero sus ojos brillaban con curiosidad malsana. Respondí con una sonrisa cortante: habla lo que quiera. Yo vivo mi vida. Pero por dentro. El viejo pánico arañaba. Con mi madre. El silencio era un muro más alto que las murallas de la ciudad vieja. Laura me dio una vez. Invitándonos a un almuerzo en su hotel temporal. Por favor. Intentadlo. Suplicó. Fuimos, yo. Con Ricardo de la mano como escudo, ella. Pálida bajo el maquillaje. Mi madre nos recibió en la puerta. Los labios apretados. Entra. Laura. Tú. Quédate fuera. Le espetó a Ricardo. El rechazo fue un eco de la fiesta. Y yo exploté de nuevo: no. Él viene conmigo. O nadie. Ella cerró la puerta en nuestras narices.
El clic resonando como un veredicto final. Esa noche. El dolor mutó en determinación. Ricardo y yo hablamos hasta el alba. Tumbados en su cama con vistas al faro de Cies parpadeando en la distancia. Quiero confrontarla. Ricardo. No por perdón. Sino por cerrar esto. Él asintió. Sus dedos entrelazados con los míos. Pero no solo. Yo iré contigo. Planeamos la cita como una batalla, una carta formal. Entregada por Laura. Pidiendo una reunión en un café neutral. El legendario Natanz en la Plaza de España. Donde el bullicio de turistas amortiguaría los gritos. El día llegó con un sol pálido. El aire cargado de olor a castañas asadas de los puestos callejeros. Mi madre apareció puntual. Envuelta en un abrigo de lana gris que la hacía parecer más pequeña. Se sentó frente a mí. Ignorando a Ricardo como si fuera aire. Dime qué quieres. Iván. ¿Dinero? ¿Perdón? No tengo ni una cosa ni la otra. Sus palabras eran balas. Pero yo estaba armado ahora. Quiero que me mires. Mamá. Que veas al hijo que siempre fui. No al monstruo que inventaste. Empecé despacio. Contando mi historia no como víctima. Sino como verdad cruda, los años fingiendo en el instituto. Las noches masturbándome con revistas robadas pensando en chicos del equipo de fútbol. El alivio de encontrar a Ricardo como un puerto seguro. Te quería tanto que lo escondí por ti. Organicé esa fiesta para ti. Para demostrarte que nada cambiaba. Pero tú. Me vetaste. Te reíste. ¿Por qué? Ella miró su taza de café. Humeante. Y por primera vez. Vi grietas en su armadura. Porque me da vergüenza. En Coya. En Vigo. La gente espera. Normalidad. Tu padre querría nietos. Una familia como la nuestra. Ricardo intervino. Su voz calmada pero firme, Carmen. El amor no es vergüenza. Es lo que Iván me da cada día. Y lo que usted le niega. Ella lo miró entonces. Realmente. Y algo se quebró. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Lo siento. Pero no lo entiendo. Es contra natura. El clímax se cernía. Pero no era explosivo, era un quiebre silencioso. Como una ola que lamé la orilla antes de retirarse. Yo me levanté. La voz temblando pero clara, entonces aprende. Mamá. O pierde lo único real que tienes, a mí. Salimos del café bajo un cielo que amenazaba tormenta. Ricardo apretando mi mano. No hubo abrazos. No hubo promesas. Solo un piénsalo colgando en el aire. Esa noche. En casa. El sexo fue tierno. Exploratorio, besos lentos que mapearon nuestras almas. Cuerpos moviéndose al ritmo de un mar en calma. ¿Lo hiciste? Iván. Dijiste lo no dicho. Murmuró él contra mi cuello. Y yo. Por primera vez. Creí que quizás. Solo quizás. El amanecer traería algo más que gris. Pero el Uca o Trao no es lineal, es un vaivén como la ría en marea baja. Mi madre empezó a erosionar, mensajes esporádicos. Cuídate. Hijo. Sin más. Laura me contó que lloraba sola.
Que bebía menos pero fumaba más. Que las vecinas preguntaban por el chico raro. Yo no respondí pronto. En cambio, me sumergí en la vida, un fin de semana en las termas de Caldas de Reis con Ricardo. Aguas calientes que lavaron capas de mugre emocional, una noche de karaoke en el Bar a Pedra. Donde cantamos la Viernes en Rose a dúo. Riendo hasta las lágrimas. Sin embargo, el precio se cobraba. En el trabajo, Javi me evitó. Y el jefe me dio un ascenso dudoso. Como limosna. Ricardo. Mi roca. Empezó a mostrar fisuras, a veces me pregunto si aguantarás. Iván. Si Vigo te romperá antes que ella. Discutimos por tonterías y quién lava los platos. ¿Quién paga la cena? Pero eran máscaras de miedos profundos. Una noche. Después de una pelea por mi reticencia a mudarnos juntos. Él durmió en el sofá. Me desperté a las 3. El corazón en pánico. Y lo encontré mirando el techo. No te vayas. Susurré. No me iré. Pero elige. Amor, vive. O sobrevive. Elegí vivir. Inscribí a Ricardo y a mí en un grupo de apoyo LGBT en el centro comunitario de la calle Urzaiz. Donde hombres como nosotros compartían historias bajo luces tenues, rechazos familiares. Amores fugaces. La lucha diaria en una Galicia conservadora. Allí. Conocí a Miguel. Un activista de 35. Con tatuajes de banderas arcoíris en los brazos. Que me prestó un libro de Federico García Lorca, poeta en Nueva York. Sus versos sobre exilio resonando en mi alma. Somos poetas del dolor. Iván. Dijo. Y por primera vez. Sentí comunidad. No aislamiento. Mi madre pagó su cuota en soledad. Laura me envió una foto, ella en la tumba de mi padre. Flores marchitas en la mano. Expresión de un barco a la deriva. Está cambiando. Hermano. Lento. Pero cambiando. No volví aún. Pero el Dawam empezaba a filtrarse, una llamada suya. Voz quebrada. Iván. ¿Puedes venir? Solo hablar. Colgué. Pero el corazón latió diferente. El invierno golpeó Vigo con su puño habitual, vientos del norte que aullan como lobos heridos. Lluvias que convierten las calles en ríos de pizarra reluciente. En ese manto gris. Mi vida con Ricardo floreció a contrapelo. Como musgo en las grietas de un muro viejo. Nos mudamos juntos a un piso más grande en el barrio de Bouzas. Cerca del astillero donde los barcos se forjan como sueños de acero. Las mañanas eran nuestras, él preparando tortilla de patatas mientras yo leía El Faro de Vigo. Criticando los artículos sobre valores familiares con sorna compartida. Mira esto. Amor, la familia tradicional. Pilar de Galicia. ¿Y nosotros qué somos? ¿Entonces? ¿Pilar de sal? Pero el chalán no es un bálsamo instantáneo, es cirugía. Con puntos que pican y cicatrices que duelen al tocarlas. El grupo de apoyo se convirtió en mi tabla de salvación. Sesiones semanales donde desgranábamos traumas como cebollas. Capa por capa. Miguel. El activista. Nos organizó una marcha por el orgullo en Pontevedra. Y allí. Bajo banderas multicolores ondeando al viento del Miño. Grité consignas que liberaban años de silencio. Ricardo caminaba a mi lado. Su mano en mi cintura un desafío público. Y por primera vez. No miré atrás temiendo juicios.
Esto es libertad. Iván, dijo, besándome frente a la catedral. El flash de un teléfono ajeno capturando el momento. Mi madre, en cambio, pagaba el TRG en monedas de arrepentimiento lento. Empezó con gestos pequeños, un paquete de mariscos frescos dejado en mi puerta. Sin nota, una llamada a Ricardo, sí. A él preguntando por mi salud. Dile que lo quiero. Balbuceó al teléfono. Según me contó él. Riendo nervioso. Está intentándolo. Iván. Dale una oportunidad. Pero la herida era profunda. Y yo. Cauto como un marinero en tormenta. Esperé. Laura vino en Navidad. Trayendo a los niños y un árbol diminuto que decoramos juntos en mi nuevo hogar. Mamá está sola. Hermano. Viene al cementerio cada domingo. Habla con papá como si estuviera vivo. La confrontación final, o lo que esperaba fuera la última, llegó en enero. Bajo un cielo plomizo que lloraba por nosotros. La invité a casa. No al revés. Ven a cenar. Mamá. Solo nosotros tres. Ella aceptó. Voz temblorosa por el teléfono. Ricardo cocinó, rape a la gallega. Con pimientos y cebolla que llenaron el aire de aromas reconfortantes. Cuando llegó, envuelta en un abrigo raído. Sus ojos barrieron el espacio, fotos nuestras en la pared. Un marco con la bandera arcoíris sobre la chimenea. ¿Bonito?, murmuró, sentándose tiesa en el sofá. La cena fue un campo minado. Hablamos de trivialidades al principio, el frío. Los precios del gas. Pero el vino albarino aflojó lenguas. Iván. Sobre la fiesta. Empezó ella. Vaso en mano. Yo la corté, no hablemos de eso. Hablemos de ahora. De por qué me vetaste. Me humillaste. Y ahora finges que no pasó. Sus hombros se hundieron. Y las lágrimas vinieron. No dramáticas. Sino reales. Surcando arrugas como ríos secos. Tenía miedo. Miedo de perderte como perdí a tu padre. Miedo de lo que dirían en Coya. En la iglesia. Pero sobre todo. Miedo de no ser la madre que mereces. Ricardo. Siempre el puente. Agregó, Carmen. El miedo nos hace monstruos. Pero el amor. El amor nos salva. Ella lo miró. Realmente. Y asintió. Lo sé. He estado viendo a un sacerdote. Uno moderno. En la parroquia de San Martín. Me dijo que Dios ama a todos. Incluso a los como vosotros. La palabra vosotros fue un paso. Torpe pero real. Hablamos horas, de mi infancia. De cómo ella me vestía de marinero y soñaba con mi boda, de Ricardo. Su trabajo. Su familia que nos aceptaba con abrazos de oso. Al final. Cuando se levantó para irse. Me abrazó. Fue breve. Huesudo. Pero cálido. Perdóname. Hijo. No merecías eso. No fue un final de cuento, fue un comienzo cojo. Salí con ella a la puerta. El viento azotando las hojas secas. Vendré más. Mamá. Pero en mis términos.
Ella sonrió. Débil pero genuina. Y se fue hacia su coche. Silueta disolviéndose en la niebla. El deán de esa noche me persiguió semanas. Ricardo y yo fortalecimos nuestro lazo, un viaje a Santiago. Caminando el camino portugués en un fin de semana robado. Mochilas al hombro y ampollas compartidas. Allí. En la catedral. Encendimos una vela no por milagros, sino por sanación. De vuelta en Vigo. Mi madre empezó a integrarse, una comida dominical en su casa. Donde Ricardo era invitado oficial, una llamada semanal donde preguntaba por el bueno de Ricardo. Pero el TRGA persistía. Ella adelgazó. Sus ojos hundidos por noches en vela, yo. Por mi parte. Lidiaba con flashbacks de la fiesta. Sueños donde su risa me ahogaba. El terapeuta lo llamó procesamiento, déjalo salir. Iván. Es normal. Y lo hice, escribí cartas que no envié. Quemé fotos antiguas en la playa de Obao. Las llamas danzando como exorcismos. En primavera. El cambio se solidificó. Mi madre vino a una cena de orgullo organizada por el grupo. Sentada en una esquina con un pin arcoíris que Laura le había regalado. No bailó. No aplaudió fuerte. Pero estuvo allí. Estoy orgullosa de ti. Iván. Me dijo al oído. Su aliento oliendo a anís. Y yo creí. La primavera en Vigo despierta perezosa. Con brotes verdes pinchando la tierra húmeda y un sol que se atreve a asomarse entre nubes caprichosas. En ese renacer lento. Mi vida se tejió de hilos más firmes, Ricardo y yo. Ahora inquilinos de un futuro compartido. Planeando viajes a las playas de las Rías Baixas. Soñando con una casa propia en alguna aldea costera donde el mar no juzgue. Imagínalo, un huerto. Kayaks en el jardín. Nosotros envejeciendo con arrugas de sal. Decía él. Sus ojos brillando mientras caminábamos por el paseo marítimo. El Atlántico lamiendo los pilares con ternura renovada. El grupo de apoyo evolucionó de confesionario a familia. Miguel nos reclutó para un taller de escritura. Donde plasmábamos nuestras historias en páginas que olían a tinta fresca y catarsis. Escribí sobre la fiesta. No como herida abierta. Sino como cicatriz honrada, su risa fue el último clavo en el ataúd de mi silencio. Pero de esas tumbas brotan flores salvajes. Ricardo leyó en voz alta. Su voz ronca quebrándose en los momentos crudos. Y el aplauso colectivo fue un bálsamo colectivo. Eres poeta. Iván. Bromeó Miguel. Dándome una palmada en la espalda que resonó como aprobación. Con mi madre. El progreso era un baile delicado. 2 pasos adelante. 1 atrás. Las cenas dominicales se volvieron ritual, ella preparándola con congrelos. Ricardo trayendo postre de tarta de Santiago. Yo mediando con chistes sobre el tiempo. Una tarde. Mientras pelábamos patatas en su cocina, el vapor subiendo como recuerdos. Ella soltó, siento lo de la fiesta. Iván. Cada día. Si pudiera borrarlo. La interrumpí con un abrazo. El primero prolongado. No lo borres. Mamá. Enséñalo. Enséñame que cambias. Ella lloró contra mi hombro. Y en ese momento. Vi a la mujer detrás del muro, viuda. Asustada. Humana. Pero el TRGA no se evapora, se transforma. Ella empezó terapia propia. Con una psicóloga en el centro de salud de la guía.
Sesiones que la dejaban exhausta pero luminosa. Me dice que mi miedo era homofobia internalizada. De la iglesia. De la posguerra. Confesó una noche. Vino en mano. Ricardo. Siempre el sabio. Respondió, todos cargamos herencias tóxicas. Carmen. Lo importante es soltarlas. Y ella lo hizo. Poco a poco, invitando a una vecina progresista a café. Uniéndose a un club de lectura que discutía libros queer como El insólito florecimiento de la Atkinsonia. En el trabajo. Mi ascenso se volvió real, el jefe. Avergonzado por su torpeza pasada. Me dio responsabilidades en proyectos de exportación a Portugal. Viajes que me sacaban de Vigo y me recordaban que el mundo es más grande que un barrio chismoso. Javi. El bocazas. Se acercó un día en la cafetera, oye. Iván. Lo siento por lo de antes. Mi hermano es gay. En A Coruña. Entiendo ahora. No fue disculpa grandiosa. Pero fue un puente. Vigo. Con su mezcla de conservadurismo y rebeldía gallega. Empezaba a ceder. Ricardo y yo celebramos nuestro tercer aniversario en una escapada a Bayona, donde el Parador Nacional nos acogió con vistas al Golfo. Hicimos el amor con la ventana abierta al mar. Olas marcando el ritmo. Y al amanecer. Él me propuso, no con anillo, eso es cliché, sino con una red de pesca tejida a mano. Símbolo de nuestras vidas entrelazadas. Cásate conmigo. Iván. No por papeles, sino por promesa. Dije sí entre lágrimas. Y corrimos desnudos por la playa. Riendo como niños libres. Mi madre se enteró por Laura. Y en vez de silencio, llamó, felicidades. Hijos. ¿Cuándo es la boda? Invítenme. Por favor. Fue su redención parcial. Pero suficiente. Planeamos una ceremonia pequeña en el Ayuntamiento de Vigo. Con gaitas y marisco. Un eco irónico de la fiesta prohibida. Sin embargo, el deán del pasado susurraba. Sueños recurrentes, su risa en el salón. Mi cuerpo hundiéndose en la ría. El terapeuta lo llamó eco residual, es parte de ti ahora. Pero no te define. Aprendí a surfearlo. Como Ricardo en sus olas, equilibrio precario. Pero glorioso. En verano. El clímax de nuestra sanación llegó con una visita a la tumba de mi padre. Mi madre. Ricardo y yo. Bajo un sol que quemaba como absolución. Ella dejó percebes frescos. Para que sepa que su hijo es feliz. Yo hablé en voz baja, papá. Amo a un hombre. ¿Y está bien? El viento se llevó las palabras. Y por primera vez. Sentí paz. El verano de 2025 trajo a Vigo un calor inusual. Como si el Atlántico conspirara para secar las heridas pendientes. Ricardo y yo nos sumergimos en preparativos de boda, invitaciones con motivos marinos. Un banquete en la taberna o marisqueiro con vistas al puerto. Donde las luces de los barcos parpadearían como estrellas cómplices. Mi madre. Ahora aliada improbable. Insistió en bordar los manteles, con mis manos. Para que lleve mi bendición. Sus puntos eran torpes. Pero el gesto. Perfecto. La ceremonia fue un mosaico de nosotros, en el salón noble del concello. Con el alcalde oficiando un hombre de izquierdas que nos miró con calidez genuina. Intercambiamos votos escritos a mano. Ricardo.
En tus ojos veo el mar que me salvó. Prometo navegar contigo. Tormentas incluidas. Él. Voz ronca, Iván. Tu coraje es mi brújula. Te elijo cada ola. Mi madre. Sentada en primera fila con Laura y los niños. Aplaudió primero. Lágrimas brillando. Después. En la fiesta. Bailó un vals conmigo torpe. Risas nerviosas. Y susurró, estoy orgullosa. Hijo. De verdad. Pero el drama psicológico no termina en aplausos, persiste en los intersticios. Recordándonos la fragilidad. Un mes después. En una cena familiar. Ella confesó más, tuve una amiga. ¿En los 80? En la mili de tu tío. Se querían. Dos mujeres. La iglesia las separó. Juré no dejar que el miedo me robara otro amor. Su vulnerabilidad fue un regalo. Y yo la abracé. Oliendo a su perfume de siempre. Mezclado con perdón. Ricardo y yo nos asentamos en una rutina gozosa, fines de semana remando por la ensenada de San Simón. Donde las islas flotan como leyendas vivas, noches de cine en el sofá. Sus pies en mi regazo. Comentando tramas queer con sorna. El trabajo fluyó, mi proyecto portugués despegó. Y él publicó un artículo sobre historia LGBT en Galicia. Citándome en las gracias. El TRG final se cobró en otoño. Cuando mi madre enfermó, un resfriado que derivó en neumonía. El humo de años cobrándole factura. En el hospital Álvaro Cunqueiro. Con sus pasillos estériles oliendo a desinfectante. Velamos juntos. No me dejes aún. Mamá. Le supliqué. Su mano frágil en la mía. Ricardo traía sopa de pescado. Y ella bromeaba débil, para que no digáis que no cuido de mi nuero. Salió. Más delgada pero viva. Y desde entonces. Sus visitas son diarias, no malgastes tiempo. Iván. Ama fuerte. El deán de la historia se asienta en una imagen cotidiana, un amanecer en la playa de Samil. Ricardo y yo sentados en la arena. Tazas de café humeando. El sol trepando sobre el horizonte. ¿Valió la pena el dolor? Pregunta él. Yo sonrío. Besando su sien salada. Sí. Porque nos trajo aquí. Y en el horizonte. Vigo despierta. No como cárcel. Sino como hogar. Pero si me preguntas al final. ¿Fue perdón completo? Una pregunta que flota como niebla, el amor materno. ¿Se redime en gestos? ¿O exige más? Yo elijo creer en los gestos. Porque en esta vida de mares impredecibles. Un abrazo torpe vale más que 1000 disculpas perfectas.